Era jueves, las 6:42 exactamente, y yo estaba dentro de mi coche parado frente al Hotel Emperador en Buenos Aires con las luces del salpicadero iluminando mis manos temblorosas. Llevaba allí más de una hora. El primer café del termo ya estaba frío y el segundo ni siquiera lo había abierto. Y entonces la vi. Valentina, mi mujer, mi esposa desde hace 11 años, salía del taxi con una sonrisa que no había visto en meses. No venía sola. El tipo con ella era más joven, alto, bien vestido. Iban hablando tan cerca que sus brazos se rozaban. Ella se rió por algo que él le dijo, le tocó el pecho suave, como quien tiene permiso. No me vio, o quizás sí, pero no le importó. Entraron por la puerta giratoria del hotel como si lo hubieran hecho 1000 veces. Y yo no me moví. Me quedé allí congelado como un imbécil, mirando esa entrada como si pudiera retroceder el tiempo solo con desearlo. La rabia no vino al principio. Lo que vino fue una especie de vacío, una caída libre sin fin. Me repetía, esto no puede estar pasando, pero sabía que sí. Sabía que llevaba tiempo pasando. Ahora, si crees que en ese momento bajé del coche, entré al hotel y monté una escena, ¿te equivocas? No hice nada. Nada. Apoyé la cabeza en el volante, cerré los ojos y me reí. Una risa corta, amarga, porque claro, era tan obvio. Solo yo no lo había querido ver. Pero tranquilo, no me quedé quieto para siempre. Esa noche, al volver a casa, abrí una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Pues bien, esta lo era, ¿no? Me senté en el sofá frente a la televisión apagada y empecé a pensar en todo lo que había ignorado. En cada vez que Valentina salía tarde del trabajo. En cada vez que llegaba con esa energía extraña que nunca era para mí. No lloré. No, aún no, eso vendría después. Lo primero que hice fue decidir que no iba a decir nada. No todavía. Quería saber todo. Quería cada detalle. Si me iba a romper el alma, que fuera hasta el fondo. Al día siguiente me levanté a las 7 como siempre. Desayuné en silencio y me fui al trabajo sin decirle nada a Valentina. No hice ninguna pregunta, ni mencioné el hotel, ni a ese tipo que parecía sacado de un catálogo de ropa de Zara. Ella aún dormía cuando salí y por la forma en que se giró hacia el otro lado al oír la puerta, supe que no tenía ni la menor intención de fingir cansancio o resaca. Parecía demasiado tranquila para alguien que debería tener la conciencia como una tormenta. En el trabajo no pude concentrarme en nada. Pasé toda la mañana revisando el correo y mirando al vacío. Mis compañeros me hablaban y yo contestaba con monosílabos, evitando mantener la mirada. A las 12 del mediodía llamé al único amigo al que podía contarle esto, y no porque confiara en él al 100%, sino porque no tenía a nadie más. Se llama Diego, es un tipo seco, directo y no tiene paciencia para las emociones ajenas. Me citó en un bar cerca del polígono industrial, donde a veces comemos los jueves. Cuando llegué, ya estaba allí con una cerveza en la mano. Me senté, pedí lo mismo y durante un rato no dije nada. Solo cuando me preguntó qué diablos me pasaba, solté lo que llevaba guardado desde la tarde anterior. Le conté todo, sin adornos ni pausas dramáticas. Le hablé del hotel, del tipo, de cómo entraron juntos. Diego se quedó callado unos segundos, mirándome como si esperara que dijera que era una broma. Cuando vio que iba en serio, se apoyó en la mesa y me soltó una frase que se me quedó grabada. Vale. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque esto no se arregla con una charla ni con llorar en la ducha. No le contesté. No porque no supiera la respuesta, sino porque no quería admitir que aún no lo tenía claro. Volví a casa por la tarde, antes que de costumbre, y al entrar noté ese silencio incómodo que solo aparece cuando uno empieza a ver el entorno con otros ojos. Valentina estaba en la cocina cortando cebolla para la cena. Me miró por encima del hombro y sonrió como si todo estuviera bien, como si el día anterior no se hubiera metido en una habitación de hotel con otro hombre. ¿Qué haces tan pronto en casa?, preguntó sin dejar de cortar. Me dolía la cabeza, mentí y me senté en el sofá con el abrigo puesto. Ella asintió y siguió con lo suyo. Durante los siguientes 20 minutos hablamos de tonterías, que si la cafetera está fallando, que si el ascensor se quedó atascado otra vez, que si Marta, su compañera del trabajo,
tiene bronquitis. Todo tan normal que por momentos dudé de si lo del hotel había sido real o una especie de alucinación. Pero no, lo había visto, lo tenía claro. Y entonces, sin pensarlo demasiado, le pregunté algo que no esperaba que dijera en voz alta. ¿Estás viéndote con alguien? No fue un grito ni una acusación. Fue una pregunta seca, sin adornos. Como se pregunta la hora o si queda pan. Valentina se quedó quieta un segundo, aún con el cuchillo en la mano, y luego se giró lentamente hacia mí. Me miró midiendo su respuesta. ¿Por qué preguntas eso? Porque te vi entrar en un hotel ayer por la tarde con un tipo. Silencio. Ni un suspiro, ni una palabra, solo el leve sonido del cuchillo cayendo sobre la encimera. No negó nada, no intentó hacerse la sorprendida. Solo me miró con los ojos ligeramente más abiertos de lo normal, como si no supiera si acabar de una vez con la mentira o intentar salvar lo poco que quedaba. Finalmente suspiró. No es lo que crees. Ah, no. Entonces, explícame qué es. Fue solo una charla. Nos vimos para hablar. No pasó nada. ¿Y por qué en un hotel? Porque él no quería hablar en la calle, tiene pareja y no quería líos. ¿Y tú? Yo tampoco. No podía creer lo que estaba escuchando. Ni siquiera era una excusa buena. Era una de esas explicaciones que no convencen ni a quien las dice. Me levanté del sofá, crucé los brazos y me acerqué a la puerta de la cocina. ¿Desde cuándo? Le pregunté, Martín, ¿desde cuándo? Unos meses. Y ahí estaba, sin dramas, sin gritos, solo la confirmación de lo que ya sabía. Valentina se sentó en una de las sillas de la cocina, se agarró la cabeza con ambas manos y no dijo nada más. Yo me quedé de pie mirándola. No supe si me daban más ganas de vomitar o de salir corriendo. Lo que sí supe, sin duda, es que en ese momento algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Vuelvo en un rato, le dije mientras cogía las llaves. ¿A dónde vas? No lo sé, pero necesito estar lejos de ti por ahora. Salí del piso, bajé por las escaleras porque no quería cruzarme con nadie en el ascensor. Caminé sin rumbo durante una hora, con el móvil apagado y las manos en los bolsillos, sin pensar en nada concreto, solo repitiendo una y otra vez esa imagen en la puerta del hotel, la sonrisa de ella, la forma en que le tocó el pecho al otro tipo, el leve giro de cabeza, como si nada de eso tuviera importancia. Y entonces empecé a pensar en qué hacer, porque perdonarla no era una opción, pero tampoco iba a quedarme esperando a que ella decidiera qué hacer conmigo. No, esta vez iba a tomar el control yo. Cuando volví a casa eran casi las 10. Había estado dando vueltas por la ciudad sin rumbo. Comí un bocadillo cutre en una gasolinera y me tomé 2 cafés en un bar vacío donde el camarero ni siquiera me miró a la cara. Lo agradecí. No quería hablar con nadie. En todo ese tiempo, Valentina me había escrito 3 veces. Nada dramático. Uno ¿estás bien? Un avísame cuando vuelvas. Y el tercero era un tenemos que hablar. A ninguno le respondí. Cuando abrí la puerta de casa, estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas en pijama, mirando la tele sin volumen. Me miró sin decir nada. Yo cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, colgué la chaqueta y me quedé de pie junto al perchero. La tensión se podía cortar con un cuchillo y, sin embargo, ninguno de los dos parecía tener prisa por hablar. «¿Vas a seguir con el teatrillo?», dije por fin. «No hay ningún teatrillo, Martín. Estoy esperando a que estés listo para hablar». «Estoy listo. Llevo horas listo. Tú eres la que va escondiendo todo». Ella respiró hondo, apagó la tele con el mando y se levantó despacio. Caminó hasta la cocina, volvió con una botella de agua y se apoyó en el respaldo de una silla. Me miró como si tuviera que explicarme algo que yo no podría entender nunca. «No quería hacerte daño. No era algo planeado». Claro, porque lo de reservar un hotel a media tarde con un tío con pareja fue algo que pasó por casualidad. No fue un error. No fue un error, Valentina. Un error es olvidarse de poner gasolina o confundir una cita. Lo tuyo fue una decisión. Tú decidiste seguir con esto. Tú elegiste ocultarlo. Ella no dijo nada.
Bajó la mirada y se sentó ahora con los hombros caídos como si le pesara todo el cuerpo. Yo seguía de pie porque sentarme me parecía un acto de intimidad que ya no tenía sentido entre nosotros. ¿Quién es? Pregunté. Se llama Sebastián. Lo conocí hace tiempo en un curso de formación de la empresa. Empezamos a hablar, a tomar café de vez en cuando, luego alguna comida, nada más al principio. Y después sí. Después sí. No sé por qué, no es mejor que tú, ni más guapo ni más listo. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? De mí, de que yo no me sentía viva, me sentía invisible en casa, en el trabajo, contigo. Contigo. Yo te hacía sentir invisible. No siempre, pero los últimos 2 años han sido un túnel. Tú estabas todo el día cansado, pendiente del trabajo, del dinero, de los problemas. Yo me sentía como un mueble más. Me quedé callado unos segundos, no porque me doliera lo que decía, sino porque la manera en que lo decía me jodía más que las palabras en sí. Lo decía con esa calma de quien ya lo ha repetido en su cabeza 1000 veces, como si fuera una excusa que se ha convencido a sí misma de creer. ¿Y eso justifica engañarme, mentirme, reírte en mi cara durante meses? No, no lo justifica. No intento justificarlo, solo intento explicarlo. Pues no lo estás haciendo muy bien. ¿Y tú qué querías que hiciera? ¿Quedarme aquí sonriendo mientras me muero por dentro? Sí, Valentina, eso es exactamente lo que hacemos todos cuando estamos casados. No te creas especial. Todos hemos tenido días de mierda, pero no todos terminamos en hoteles con desconocidos. No es un desconocido. Peor me lo pones. Se hizo un silencio incómodo. Ella empezó a llorar con esas lágrimas contenidas que no hacen ruido, pero mojan igual. Yo no me moví. Me quedé ahí como una estatua, observándola sin sentir ni una pizca de pena. ¿Sigues viéndolo?, pregunté. No, terminé con él hace una semana. Fue antes de lo del hotel. ¿Y entonces qué hacías ayer? Fui a hablar con él, a explicarle que no iba a seguir. Él no lo aceptaba. Quería una última conversación, cerrar las cosas. Y lo cerraste en una habitación. No llegamos a subir. Me da igual si subisteis o no. El hecho de que estuvieras allí ya dice todo lo que necesito saber. Ella me miró con los ojos rojos sin saber qué decir. Yo me acerqué a la mesa, agarré el vaso que ella había dejado allí y lo tiré contra el suelo. Se rompió en 1000 pedazos. Ella dio un salto en el asiento y empezó a gritarme. ¿Estás loco? ¿Qué haces? No estoy loco, estoy harto. Harto de ser el idiota que viene a casa, cocina, limpia, paga las facturas y ni se entera de que su mujer le está poniendo los cuernos. Harto de no gritar nunca, de siempre tragarme todo. Hoy ya no. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a echarme? ¿Quieres el divorcio? Quiero la verdad toda desde el principio. Quiero saber si fue solo él, si hubo más. Quiero saber si alguna vez pensaste dejarme por él. Nunca pensé dejarte. Nunca. Me lo dices porque es verdad o porque ya no puedes quedar peor. Ella se quedó callada. Sabía que no había forma de salir bien parada y yo por dentro sabía que aunque dijera la verdad ya no había marcha atrás. Mañana me voy a casa de mi hermana, dije sin mirarla. No sé qué va a pasar, pero necesito no verte, no escucharte, no sentir tu olor en la cama. Ella asintió sin decir nada, se levantó, caminó hasta la habitación, cerró la puerta. Yo me quedé en el salón recogiendo los cristales del vaso, sintiéndome como un desconocido en mi propia casa. Pasé 2 noches en casa de mi hermana Julieta. No le conté todos los detalles, solo le dije que Valentina y yo estábamos pasando por una mala racha, que necesitaba espacio. Julieta no preguntó más, me dejó la habitación de invitados, me dio un juego de llaves y me dijo que me quedara el tiempo que hiciera falta. Dormí poco. Me despertaba a cada rato pensando en todo, repasando la conversación una y otra vez, imaginando 1000 formas de haberla encarado de otro modo. Pero siempre volvía al mismo punto. Ya no podía volver atrás. Ya no podía borrar esa imagen en la puerta del hotel, ni el asco que me daba su cara cuando intentaba justificar lo injustificable.
Lo peor no era el engaño, era la forma en que lo manejó, como si yo fuera un imbécil al que se le podía mentir sin que pasara nada. El tercer día volví al piso mientras ella trabajaba. No quería hablar con ella ni verla. Quería entrar, coger mis cosas y empezar lo que tenía en mente. No había vuelta atrás. En una carpeta del armario del salón guardábamos toda la documentación del piso, los extractos bancarios, la hipoteca, los seguros, todo. Me llevé eso y también el portátil viejo que usaba ella para trabajar. No estaba protegido con contraseña. No sé si fue ingenuidad o simple costumbre, pero me lo puso fácil. Me senté en la cocina de Julieta esa misma noche y empecé a revisar todo. Había más de lo que esperaba, correos, documentos compartidos, mensajes en redes que no había borrado. Descubrí que llevaba viéndose con ese tal Sebastián desde hacía al menos 7 meses. También encontré notas de voz, planes de escapadas, incluso una reserva de hotel anterior a la que yo había presenciado. Habían repetido la escena varias veces y yo seguía sin enterarme de nada. Cada mensaje era una bofetada. No solo por el contenido, sino por la forma. Usaban palabras y apodos que ni siquiera habíamos usado nosotros, como si ella se hubiera convertido en otra persona completamente distinta cuando estaba con él. Y eso fue lo que más me encendió. Me di cuenta de que no solo me engañaba, sino que había aprendido a compartimentar su vida de una forma que nunca imaginé posible en ella. Esa noche no dormí ni lo intenté. Preparé todo. Abrí una cuenta de correo anónima, recopilé los correos, las fotos, los mensajes y armé un archivo con capturas ordenadas cronológicamente. Añadí nombres, fechas, lugares, todo. No dejé nada fuera. Después escribí un correo corto, directo, sin insultos, sin rabia en las palabras, solo hechos. Lo dirigí al departamento de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Valentina. También copié al correo institucional del tipo Sebastián. Luego lo envié desde un locutorio al día siguiente desde una IP que no pudiera relacionarse conmigo. Antes de hacerlo, me aseguré de reenviar todo a una carpeta segura en una nube protegida por contraseña en caso de que alguien intentara borrar pruebas. No me importaba el resultado inmediato. Lo que me interesaba era el efecto a largo plazo. Si él tenía algo que perder, lo perdería. Si ella creía que podía jugar a dos bandas sin consecuencias, ahora iba a aprender cómo se sentía estar en el otro lado. No me detuve ahí. Saqué una copia de todo en una memoria USB y la dejé en el buzón de los padres de Valentina con una nota. Esto es lo que ha estado haciendo su hija durante los últimos meses. Yo ya no puedo más. Ustedes sabrán qué hacer con esta información. No firmé. No hacía falta. A ellos nunca les caí del todo, pero tampoco eran estúpidos. Iban a entender que no estaba inventando nada. Quería que supieran la verdad, que dejaran de creer que su hija era un modelo de persona, una esposa ejemplar. Después hablé con mi jefe. Le expliqué que necesitaba unos días de vacaciones, que había asuntos personales que atender. No entré en detalles, pero supe que me creyó porque no hizo muchas preguntas. Usé esos días para cambiar de banco, cerrar la cuenta conjunta y abrir una nueva solo a mi nombre. También contraté a un abogado. Fui claro, quería divorciarme, quería proteger mis bienes y, sobre todo, no quería que ella se llevara un céntimo más de lo que le correspondía. Le mostré las pruebas, le expliqué cómo las había conseguido y él solo me dijo, «Has hecho bien en venir ahora. Lo tenemos todo para que esto juegue a tu favor». Al quinto día recibí el primer mensaje de Valentina. No era una disculpa. Era un párrafo desordenado de preguntas, reproches y súplicas para hablar. Me dijo que alguien había mandado correos a su empresa, que Sebastián había sido citado por el comité disciplinario, que todo se estaba saliendo de control. Yo no contesté. A las pocas horas me llamó, no respondí. Luego su madre me escribió un mensaje corto. Solo queríamos decirte que sentimos todo esto. No sabíamos. Si necesitas algo, estamos aquí. No lo esperaba, pero tampoco me importó. El daño ya estaba hecho. Solo estaba cerrando círculos. 2 días después, Valentina me esperó en la puerta de casa de Julieta. No gritó, no lloró, no montó ninguna escena,
solo se quedó de pie con cara de no saber por dónde empezar. Martín, por favor, tenemos que hablar. No, no me puedes hacer esto. Ya te lo hice. Te juro que estoy arrepentida. Estoy pagando todo lo que hice mal. Lo que me estás haciendo es cruel. ¿Cruel? No, Valentina. Cruel fue todo lo que hiciste y luego negaste. Esto es justicia y aún no ha terminado. Ella no supo qué decir. Se quedó ahí mirándome como si no me conociera. Y tal vez tenía razón porque yo ya no era el mismo. Volví al piso una semana después. Había pasado el tiempo suficiente para que todo estuviera frío, para que las emociones ya no fueran un incendio, sino brasas apagadas. Entré sin avisar, usando la llave que aún no me había atrevido a dejar. Ella estaba en la cocina sentada con una taza de café entre las manos. Me miró al oír la puerta y no dijo nada. Yo tampoco. Dejé la mochila en el suelo del recibidor, me quité la chaqueta y fui directo al salón. Me senté en el mismo sofá donde había pasado tantas noches sin saber nada, sin sospechar, creyendo que el silencio era rutina y no distancia. No encendí la tele ni la luz. Me quedé mirando al suelo, esperando que ella viniera, y lo hizo. Se sentó frente a mí, sin taza, sin teléfono, sin maquillaje. Parecía cansada, pero no fingía pena ni intentaba parecer víctima. Supongo que ya sabía que no funcionaría. Nos quedamos así unos minutos respirando el mismo aire por última vez. Y entonces hablé. Voy a firmar los papeles. Ya está todo preparado. Mi abogado se encargará de enviártelo. No tienes que hacer nada, solo leer, firmar y entregarlo. No hay discusión posible. No vamos a hablar de bienes, ni de cuentas ni de nada más. Ya decidí. Eso es todo. ¿Vienes aquí, me sueltas eso y te vas? No, vine para hablar, para cerrar esto como personas, aunque ya no quede nada de eso entre nosotros. No todo fue mentira, Martín. No, claro que no. Por eso duele. Porque hubo años que fueron reales. Porque te quise. Porque te respeté. Porque construí una vida contigo pensando que tú hacías lo mismo, pero ahora entiendo que no éramos los mismos. Tú vivías en dos mundos. Yo solo tenía uno. No me fui por él. No te dejé por estar con otro. No era eso. Lo sé. Te fuiste de otra forma. Te fuiste de mí mucho antes de que apareciera ese tipo y no me lo dijiste. No fuiste honesta. Preferiste mentir, jugar a dos bandas, seguir aquí comiendo conmigo mientras te escapabas con él. Tu silencio también me alejaba. Mi silencio era cansancio, era rutina. Era lo que pasa cuando llevas años cargando con todo mientras el otro ni se da cuenta. ¿Crees que no noté que ya no te interesaba lo que decía, lo que hacía, cómo estaba? ¿Crees que no dolía ver cómo solo tenías energía para hablar con tus amigas y con ese imbécil mientras a mí me respondías con monosílabos? No sabía es haberlo intentado. No te pedía perfección, te pedía respeto. Nunca quise hacerte daño. Entonces deberías haberlo pensado antes de cada mensaje, antes de cada café, antes de cada reserva de hotel. Hiciste daño porque te salió natural, porque fuiste egoísta, no porque no pudieras evitarlo. Ella no contestó. Se frotó las manos como si intentara limpiarse algo que no salía. Yo seguí. Te fuiste sin irte. Te desconectaste y cuando lo noté ya era tarde. No fue un error, fue una serie de elecciones. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Yo ya decidí que no quiero seguir cargando con esto. ¿Y qué quieres hacer con todo? ¿El piso, las cuentas? Eso ya está hablado con el abogado. Vas a quedarte aquí. Yo no quiero este lugar. Me he dado cuenta de que cada pared tiene algo que prefiero olvidar. No quiero vivir rodeado de recuerdos podridos. Las cuentas están separadas. Te dejo lo que es tuyo. No me interesa discutir por dinero, pero no esperes favores. No después de esto. ¿Y de verdad no quieres hablar más? No queda nada que podamos salvar. No, lo que había para salvar lo rompiste tú. Yo no voy a recomponer algo que ya ni tú quieres mantener.
Te juro que me arrepiento. Te creo, pero me da igual. El arrepentimiento no borra lo que hiciste y tampoco borra cómo lo hiciste. Porque mentiste incluso cuando ya sabías que te había visto, porque seguiste hablando con él después. Porque solo paraste cuando la cosa explotó. No porque quisieras, sino porque te viste forzada. ¿Te vas hoy? Sí, tengo donde quedarme. Ya tengo otro sitio. Esta vez no pienso mirar atrás. No quiero volver a ser el idiota que confía en quien no lo merece. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si necesito ayuda? ¿Tienes amigos? ¿Tienes familia? Yo ya no soy eso para ti. Yo era tu marido y lo trataste como si fuera un estorbo. Pues ahora ya no estoy. Se me quedó mirando con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Supongo que ya se le habían acabado. No dije nada más. Me levanté, fui al dormitorio, recogí la mochila que había dejado. No toqué nada más. No me llevé recuerdos ni fotos, ni nada de lo que antes nos unía. No quería objetos que me obligaran a recordar. Solo quería irme. Caminé hasta la puerta. Ella se levantó también, pero no me siguió. Se quedó en el pasillo mirando cómo me ponía la chaqueta. Antes de abrir le dije una última cosa. No te odio, Valentina, pero me alegra que esto haya terminado, porque ahora sé que no merecía vivir con alguien que solo estaba a medias. Salí sin esperar respuesta. Cerré la puerta. No miré atrás. Han pasado 3 semanas desde que salí por esa puerta. Me mudé a un piso pequeño en la zona de Belgrano, cerca del paseo, un sitio discreto que encontré en 2 días a través de un amigo de Diego. No tiene vistas ni lujos, pero tiene silencio y eso es lo único que valoro ahora. Me pasé los primeros días organizando lo básico, comprando lo justo, dejando las paredes vacías a propósito. No quería adornos, ni cuadros, ni cosas que sirvieran para llenar huecos. No me interesaba fingir que todo estaba bien. Me interesaba estar solo con mis decisiones, con mi cabeza, con mis errores y con lo poco que quedaba intacto de mí mismo. Durante esas semanas he recibido varios mensajes de Valentina. El primero fue largo, una especie de carta escrita por WhatsApp donde hablaba de los recuerdos, del amor que alguna vez tuvimos, del daño mutuo, de cómo todo se fue perdiendo sin darnos cuenta. Lo leí completo, lo borré y no respondí. El segundo era más corto. Decía que había firmado los papeles del divorcio y que ya los había entregado a su abogado. Ese sí lo agradecí porque significaba que no habría más negociaciones, más encuentros incómodos. El resto fueron intentos de mantener un contacto innecesario. Me escribió cuando sus padres le preguntaron por mí, cuando vio algo que le recordó a nuestras vacaciones, cuando tuvo un mal día en el trabajo y, según ella, solo quería hablar con alguien que la conociera. Todos los mensajes terminaron en silencio. No contesté a ninguno y creo que al final lo entendió. No me odia, no me busca por venganza, simplemente no sabe cómo cortar el lazo del todo. Pero yo sí, yo lo corté el día que dejé esa casa sin llevarme ni una foto. Los fines de semana los paso solo, sin compromisos, sin visitas. He empezado a salir a caminar por las mañanas, algo que antes no hacía. No lo hago por salud, lo hago porque necesito moverme, ocupar el tiempo, no quedarme quieto pensando. A veces desayuno en un bar pequeño que está al lado del mercado, donde la camarera no me pregunta nada y donde el café es decente. Otras veces leo, no cosas profundas, solo libros que no tengan relación con nada emocional. No quiero leer sobre parejas, ni sobre traiciones, ni sobre redenciones. Quiero cosas simples, con principio y final, sin ambigüedades. Me he alejado de las redes sociales, no porque tenga algo que ocultar, sino porque no tengo ganas de ver vidas editadas ni de recibir preguntas incómodas de gente que nunca estuvo realmente cerca. A nivel laboral nada ha cambiado. Sigo en mi puesto, cumplo con mi jornada, saludo a los mismos colegas de siempre, hago mi trabajo y me voy. Algunos notaron que algo pasaba, pero nadie preguntó directamente. Supongo que se huelen que algo no encaja, pero tampoco les importa lo suficiente como para intervenir. Me viene bien. Prefiero eso a las falsas preocupaciones. Solo Diego ha insistido en quedar de vez en cuando para cenar o echar unas cervezas. La última vez que nos vimos me soltó que parecía otro que ahora hablaba más claro,
Que ya no me veía con esa cara de cansancio permanente. Yo no supe qué responder. Supongo que tenía razón. El dolor no se va, pero se transforma. Y lo que antes me desgastaba ahora me impulsa a no volver al mismo sitio. Lo más difícil ha sido aceptar que lo que viví no me define. Que el hecho de que Valentina me engañara, me mintiera y me hiciera dudar de mí mismo no significa que yo fuera el problema. Durante un tiempo, eso era lo que más me dolía, pensar que algo en mí había fallado, que había sido poco, aburrido, insuficiente. Pero no, fui lo que tenía que ser, no perfecto, pero presente, honesto, constante. Y eso, aunque no sirviera para salvar el matrimonio, sí sirve para quedarme tranquilo. Ella eligió mentir. Yo elegí no perdonar. Y esa diferencia lo cambia todo. He aprendido que la tranquilidad no es un estado permanente, sino una conquista diaria. Que estar solo no es sinónimo de fracaso. Que perder a alguien que no te respetaba no es una tragedia, es una liberación. No me interesa rehacer mi vida con prisa. No me interesa demostrar nada a nadie. No me interesa el consejo de los que creen que todo se arregla con una nueva pareja, con más amor, con más ilusión. Yo no quiero más ilusiones, quiero realidades. Quiero mirar a alguien y saber que no tengo que estar alerta, que no hay secretos, que no hay dobles vidas. No sé qué vendrá después. No tengo un plan a largo plazo. Solo sé que no pienso repetir el error de quedarme donde no me quieren de verdad. Si algún día alguien aparece y encaja, bien. Y si no, también, porque ya no estoy buscando llenar un vacío. Ya no estoy esperando nada de nadie. Me tengo a mí y por primera vez en mucho tiempo eso me parece suficiente.